Los años 80 dieron lugar a que múltiples artistas destacaran alrededor del mundo por su enorme talento y también por la innovación de crear nuevos sonidos que caracterizarían la década entera, siendo Michael Jackson figura protagónica de la época. Sin embargo, había otro Michael que también estaba utilizando la década de 1980 como un lapso de tiempo en extremo exitoso. George Michael vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo, incluidos 7 sencillos y 7 álbumes que fueron número 1 en las listas discográficas del Reino Unido, además de 10 sencillos y un álbum que alcanzaron la primera posición en los Estados Unidos. Su álbum Fate ha vendido hasta la fecha más de 25 millones de copias en todo el mundo. En el año 2004, Radio Academy nombró a George Michael como el artista que acaparó la mayor difusión en la radio británica entre el periodo de 1984 hasta el 2004. Aunque en diferente medida, tanto Jackson como George no solo compartían el nombre, ambos gozaron de una gran popularidad que solo alcanzaban las leyendas, siendo la extrema calidad musical un sello envolvente en sus obras artísticas. Sin embargo, todo lo anterior no impidió que ambos íconos del pop tuvieran en su lista un fallido dueto a finales de los años 80, e incluso que, además del éxito y la inmortalidad musical, ambos cantantes compartieran desafortunados hechos trágicos relacionados de una manera extraña e incluso perturbadora. En este video conoceremos la respuesta a interesantes interrogantes dentro del mundo de la música pop que rodea a dos de sus más grandes músicos, Michael Jackson y George Michael. A finales de los años 70, la carrera como artista en solitario de Michael Jackson estaba despegando alto, poniéndose en el mapa de la música global con su álbum Off the Wall, donde canciones como Rock With You y Don't Stop Till You Get Enough se posicionaron arriba en las listas musicales, condenando al rey del pop a brillar por su propio nombre, siendo el grupo al que pertenecía aún entonces al lado de sus hermanos, polarizado por su éxito individual. Pocos años bastaron para que a principios de los años 80, el grupo The Jacksons fuera totalmente desplazado y eclipsado por el recién publicado Thriller, disco que se convirtió en el más vendido de toda la historia, desencadenando una metamorfosis en la carrera de Michael Jackson y transformándolo en un auténtico ícono de la cultura popular, obteniendo un estatus de auténtica leyenda viviente de la música. Un año después del lanzamiento de Thriller, en 1983, la Jacksonmanía invadía los sitios más recónditos del planeta entero. Michael Jackson era ya, con escasos 25 años de edad, la estrella más enorme del mundo. Es también durante 1983 que un dúo recién comenzaba a hacer ruido en los medios de información. Creada en 1981 por un poco conocido y joven George Michael, de 18 años de edad, en compañía de su amigo del colegio, Andrew Ridgeley, Wham fue un dúo británico de pop donde George tomó la mayoría de los roles y responsabilidades principales para con la banda, ya que él se desenvolvía como compositor, cantante, productor y ocasionalmente fungía como instrumentista. Sin embargo, la contribución de Ridgeley como el especialista de la imagen del grupo y portavoz del dúo fue crucial para el éxito inicial de Wham. Fue Andrew Ridgeley quien convenció a un renuente George Michael de que Wham necesitaba cambios de imagen y un sonido con frecuencia para adaptarla a los gustos de la moda juvenil. Todavía adolescentes, se promovieron a sí mismos como jóvenes orgullosos de vivir sin preocupaciones, sin trabajar o sin obligaciones. Esto fue reflejado en sus sencillos iniciales, los cuales, en parte parodia y parte responsabilidad social, le brindaron a Wham una reputación de grupo de baile de protesta. Su sencillo debut se llamó Wham Rap y fue lanzado en junio de 1982. Este disco no fue radiado por la BBC Radio 1 en el Reino Unido, debido al polémico contenido antisocial que ahí se presentaba. A consecuencia de ello, el tema fue regrabado cambiando las líneas más controvertidas. En 1983, durante el programa de TV británico The Tube, transmitido en el Canal 4, Wham presentó en vivo la canción original y completa que incluía las líneas censuradas. Esta versión fue considerada de lejos mejor que la reeditada en el Reino Unido. Sin embargo, Wham Rap no llegó a las listas ya que fue un tema relativamente intrascendente. Pero cabe mencionar que desde hacía un año atrás, el dúo ya contaba con una canción de éxito.
el tema Young Guns, Go For It, llegó al top 40 en las listas musicales británicas, debutando en la posición número 35, y había llegado como máximo al puesto número 3 para diciembre del año 1982. Fueron estos hechos los que consolidaron al dúo como un fenómeno que acababa de comenzar. Para finales de 1983, el grupo fue rival de otras grandes bandas como Duran Duran, Span the Ballet y Culture Club. Para entonces, sale al mercado su primer disco llamado Fantastic, que llegó al número 1 en ventas. Wham ya era un grupo sólido y establecido de manera exitosa en la música, algo similar a lo que había vivido Michael Jackson, mientras aún era un miembro sólido de la banda The Jacksons. Al igual que el rey del pop, George también había comenzado en la industria musical acompañado. Después de una serie de problemas legales con respecto a contratos y manejado por Andrew Ridgeley, el dúo cambió su imagen y Wham regresó en mayo de 1984 con un estilo muy similar a otras bandas pop de la época y presentado oficialmente en el video de la canción Club Tropicana. Su siguiente sencillo sería con el que se darían a conocer alrededor del mundo, Wake Me Up Before You Go Go, un pegajoso éxito escrito por George Michael inspirado en una curiosa frase tomada de una nota de Ridgeley, dejada en su cuarto de un hotel. Según explicaron, provino de Don't forget to wake me up before you go, George, que traducido al español sería No te olvides despertarme antes de que te vayas, George. Se leía en dicha nota, para después ser expresado con un tartamudeo del músico motivado muy probablemente para enfatizar la misma idea. Luego de eliminarle el segundo up, consideraron que los dos go-go sonaban originales. Fue rápidamente su primer número 1 en el Reino Unido y estuvo muy cerca en las listas de Estados Unidos. El video de igual forma fue muy popular dentro de la juventud, lo que originó la moda de camisetas con lemas o frases cortas. Como una extraña contradicción, el siguiente sencillo, Careless Whisper, es considerada una pieza en solitario de George Michael, la primera desde la existencia de Wham. Aunque fue coescrita por Ridgeley, en el video no aparece su compañero en ningún momento, lo que marcó un significativo distanciamiento con la imagen juvenil habitual del grupo, presentándose ahora con un look más varonil y maduro. La canción fue el mayor hit de la banda y llegó al primer lugar en decenas de países por varias semanas. Para el otoño del año 1984, Wham regresó a la escena con el tema Freedom, que se convirtió en otro éxito en listas. Para noviembre de ese año, lanzaron al mercado su segundo y más exitoso disco LP llamado Make It Big, que llegó al lugar número 1 en ventas. Con este material hicieron una gira de conciertos mundial para promocionarlo. Simultáneamente a lo que estaba sucediendo con Wham, Michael Jackson estaba realizando una gira en donde, a pesar de su monstruoso éxito como artista en solitario, aún lo acompañaban sus hermanos. El Victory Tour fue una gira que solamente recorrería Estados Unidos y Canadá entre julio y diciembre de 1984, algo relativamente pequeño teniendo en cuenta que Michael Jackson estaba dominando la escena musical mundial. Caso contrario era el que estaba viviendo George Michael en Wham, ya que su gira titulada The Big Tour, que apoyaba su segundo álbum de estudio multiplatino Make It Big, que ya había vendido más de 6 millones de unidades solo en los Estados Unidos, estaba ofreciendo espectáculos en el Reino Unido, Irlanda, Japón, Australia, Estados Unidos, Hong Kong y China. Este último siendo un país donde Wham y su historia, ya que logró publicidad a nivel mundial al ser el primer acto de pop occidental en visitar China. La gira tuvo una duración de 4 meses, entre diciembre de 1984 y abril de 1985, con un total de 39 shows. Sin embargo, todavía en 1984, George Michael contribuyó con su voz al proyecto benéfico británico Band Aid en la canción Do They Know It's Christmas. Band Aid fue una unión musical británica e irlandesa de caridad en la que participaron artistas y grupos pop. Fue fundada en 1984 por Bob Geldof y Mitch Ure. El propósito era recaudar dinero para la hambruna en Etiopía, lanzando la canción Do They Know It's Christmas, single que fue todo un éxito y que llegó al puesto número 1 en las listas musicales durante la Navidad de ese año. Por su parte,
Michael Jackson respondería a la desesperación de Etiopía escribiendo la mayor parte del himno We Are the World en 1985, junto con el músico Lionel Richie y bajo la producción de Quincy Jones. El músico Bob Geldof, quien había sido el promotor de la Band Aid en el Reino Unido, también se involucró en el proyecto. Meses después, se celebraron en Estados Unidos y Reino Unido 2 conciertos simultáneos, Live Aid, con los mismos fines benéficos. Tanto Jackson con We Are the World, así como George con Today Know It's Christmas, habían sido figuras protagónicas de 2 de los más grandes himnos humanitarios de la historia de la música. Para el año de 1986, Michael Jackson se había mantenido alejado del escrutinio público, ya que se estaba dedicando a trabajar arduamente en su próximo álbum Bad. En cambio, la situación de Wham no era la mejor, su desintegración estaba próxima. George Michael había decidido crear música más elaborada y para una audiencia más sofisticada que la que podía producir con un dúo enfocado a un público adolescente, y así lo manifestó a los medios de prensa. Asimismo, el papel de Richley era cada vez más insignificante ante el rumbo y la gran magnitud que alcanzó la carrera como solista de George. Los últimos sencillos del dúo titulados The Edge of Heaven, A Different Corner y Where Did Your Heart Go de 1986 no lograron llegar al primer puesto en las listas musicales estadounidenses. El público ya no tuvo más noticias del dúo, con lo que se intensificaron los rumores de una separación en Wham, hasta que en el verano de 1986, esta finalmente se produjo. La separación de la banda se publicó oficialmente en la primavera de 1986, para lo cual anunciaron un histórico concierto en el estadio de Wembley el día 28 de junio del año 1986 llamado The Final. Wham dijo adiós a su audiencia ante 73,000 aficionados en un evento que duró 8 horas y presentó momentos muy emotivos. La banda estuvo unida durante 5 años, vendiendo cerca de 20 millones de álbumes y de 10 a 15 millones de sencillos. Music from the Edge of Heaven fue el tercer y último álbum publicado por Wham. Un año después, en el mes de agosto de 1987, Michael Jackson regresó a la escena musical publicando su nuevo disco Bad. Jackson se involucró como coproductor y compuso 9 de los 10 temas del álbum, 2 de los cuales son duetos. 5 años después del trabajo anterior de Jackson, Thriller y ampliamente anticipado en el mercado de la música popular, Bad debutó en el número 1 de la lista de éxitos Billboard 200 y vendió más de 2 millones de copias durante su primera semana en Estados Unidos. El éxito del álbum desencadenó que el día 29 de junio de 1987, el manager de Jackson, Frank DiLeo, anunciara el plan del cantante para embarcarse en su primera gira de conciertos en solitario. Patrocinada por Pepsi, el Bad World Tour fue la primera gira en solitario del rey del pop. Y a diferencia de su anterior gira, el Victory Tour, la gira mundial Bad recorrería múltiples países de todo el mundo, abarcando 16 meses y 123 conciertos a 4.4 millones de aficionados en 15 países. La primera parada de la enorme gira de Jackson sería Japón, ofreciendo espectáculos en ciudades como Osaka, Tokio, Nishinomiya y Yokohama. Las cifras de asistencia para las primeras 14 fechas en Japón resultaron en un récord de 450,000 personas. Simultáneamente, el día 30 de octubre de 1987, George Michael publicó su primer álbum en solitario, Fate. Además de tocar un gran número de instrumentos en el álbum, compuso y produjo todas las canciones del álbum, a excepción de una, que escribió con otro compositor, muy similar a lo ocurrido con el disco Bad de Michael Jackson. El álbum Fade se convirtió en un éxito de ventas en ambos lados del Atlántico Norte, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Parte del éxito se debió a un acertado cambio de imagen con un look más agresivo, con barba de varios días, pendientes, gafas de sol y pantalones vaqueros apretados. Algo que paralelamente Jackson no logró de la mejor forma con Bad, ya que a pesar de querer mostrar una imagen más dura y atrevida, los medios se centraron más en rumores y escándalos de su vida personal. Sin embargo, lo anterior no sucedió con George, quien estaba comenzando a explorar lo más alto de su éxito. Para 1988, Jackson había dejado Japón y se preparaba para iniciar la segunda etapa de su tour, la cual incluía espectáculos por América y Europa. Por otro lado, George Michael apenas estaba al inicio de embarcarse en una multitudinaria gira mundial. The Fate World Tour fue la gira de conciertos que respondió al apoyo masivo del álbum Fate.
El Fate Tour inició en febrero de 1988 y al igual que el Bad Tour de Michael Jackson, la gira tomó su ruta a una fecha de apertura trascendental en Japón, presentando su primer show en el estadio Budokan de la ciudad de Tokio. It's just one stop on the global map, but in the past year, 4 major world tours have all started out in Japan. First there was Duran Duran, then Madonna, Michael Jackson, and as you could tell from the excitement at Tokyo's airport, this week it was George Michael's turn. Durante la gira, nuevos sencillos del disco Fate que siguieron lanzándose alcanzaron el puesto número 1, como son el caso de One More Try y Monkey. Otra, Kissing a Fool, alcanzó el puesto número 5 en los Estados Unidos, confirmando definitivamente a George Michael el estatus de mega estrella. El Fate Tour también se presentó a un extasiado público en Australia, Europa y América del Norte. En junio, George interrumpió la gira para cantar 3 canciones en el estadio de Wembley por el concierto de libertad de Nelson Mandela. El lado humanitario de la gira mundial Bad de Michael Jackson también relució. En cada concierto, al menos en Estados Unidos, el rey del pop reservó 400 boletos para niños necesitados. Estas entradas se distribuyeron entre orfanatos y hospitales, así como también entre organizaciones caritativas. Es precisamente en 1988 cuando ambos artistas ya consolidados como mega estrellas mundiales deciden arreglar un encuentro para discutir la posibilidad de grabar una canción juntos. Sin embargo, la reunión no salió de la mejor manera. Steve Payford, un modelo polifacético convertido en actor que también se dedica al periodismo de entretenimiento y estilo de vida, tuvo un encuentro con George Michael el día lunes 13 de junio del año 2005 en el hogar del cantante. Steve narra que le preguntó a George si había conocido a Michael Jackson en alguna ocasión, a lo que el intérprete de Fate respondió: "Oh sí, incluso íbamos a trabajar juntos, pero su extraño comportamiento puso freno a eso. Era 1988, y es gracioso, mirando hacia atrás, pero en ese momento éramos las estrellas pop masculinas más grandes del mundo, supongo que rivales, y nuestro sello Sony tuvo esta gran idea de un dúo, los dos Michaels. Podría haber sido lo más grande de la historia, pero escuché que Prince lo había rechazado. También sabía que estaba sentado en cosas que había hecho con Freddie Mercury. Aparentemente se pelearon porque Freddie seguía instándolo a que saliera del armario. ¿Freddie se lo estaba probando con él? Quién sabe, pero no me sorprendería conociendo a Freddie. De todos modos, se organizó una reunión en el complejo de la familia Jackson en Encino. Michael acababa de comprar Neverland, pero nos enteramos de que no se permitía la entrada a adultos, excepto al personal. Llevó años llegar allí. Un viaje realmente largo en un auto congestionado desde Los Ángeles y estoy con mucho calor y sudoroso. Cuando llegamos a la casa, nos llevan al porche junto a la puerta principal y nos dicen que Michael bajará a vernos en breve. Estuve de pie allí durante 20 minutos. Entonces llega Michael, maquillado y con las gafas de sol puestas. Dentro de la casa, está acompañado por su manager Frank DiLeo, y yo tengo a mi manager conmigo, así que estamos los 4 parados en el pasillo, y Frank es el único que habla. Michael ni una sola vez nos da la mano, se quita las gafas de sol o nos habla directamente. Intento entablar una conversación con él, pero él simplemente gira la cabeza y mira al suelo. Todas las preguntas que se le hagan tienen que pasar por su gerente, incluso cuando estás parado frente a él. Increíble rudeza. Mientras los gerentes intentan resolver la logística de quién escribiría la canción y todo eso, la única vez que Michael se ofrece como voluntario para hablar es con un susurro en el oído de Frank. Michael quiere saber cuánto crees que podríamos vender en este disco, consultó DiLeo. Habría sido absolutamente enorme, y mi gerente dejó en claro que lo sería, pero era casi como si Michael quisiera algún tipo de garantía. Solo aceptaré trabajar con usted si se va a vender al menos X millones. Pero en este punto había perdido el interés. Estuvimos hablando durante más de 1 hora y ni una sola vez nos ofrecieron una bebida o incluso una silla. Salí pensando que este tipo es un completo lunático y que está completamente loco. Y esa fue la última vez que se habló de que los dos trabajáramos juntos. Ninguna cantidad de ventas récord valió ese tipo de comportamiento, concluyó George en aquella ocasión, sepultando cualquier posibilidad de un trabajo en conjunto entre 2 de las más grandes superestrellas del planeta. Al final, Michael Jackson concluyó su Bad Tour en la ciudad de Los Ángeles en el año de 1989.
Por otra parte, entre el repertorio de canciones que George Michael presentaba en su gira, había un par de temas de la época con Wham, las cuales eran Everything She Wants y I'm Your Man, y algunas canciones tradicionales como Lady Marmalade o Polite and Funky Music. En Los Ángeles, George compartió el escenario de Aretha Franklin para cantar ambos su dueto Knew You Were Waiting For Me. Sin embargo, canciones como Faith o Careless Whisper fueron temas fijos en el setlist del tour. George concluyó su Faith Tour el día 6 de julio del año 1989 en la ciudad de Barcelona, España. Pese a ello, la rivalidad entre Michael Jackson y George Michael no hizo más que crecer en 1989, y esto quedó plasmado durante los American Music Awards, donde ambos cantantes se presentaron e incluso compitieron, siendo George Michael el claro vencedor de la noche, ganándole a Jackson en la categoría de artista masculino favorito de soul y R&B. And the winner is... 1, 2, 3. George Michael! Y también imponiéndose sobre el rey del pop en la categoría de artista masculino favorito de rock pop. And the winner is... George Michael. Derrotar a Michael Jackson durante una premiación en más de una ocasión era algo que no se veía todos los días. E incluso el cantante George Benson, quien presentaba una de las múltiples categorías que ofrecen los American Music Awards, lee con un claro asombro el nombre de un victorioso George Michael, dejando en claro que lo que se estaba suscitando en aquella ocasión no era algo común. And the winner is... George Michael. Desafortunadamente, posteriormente a la década de 1980, las coincidencias entre George Michael y el rey del pop no serían por las mejores razones. El éxito desmedido y la fama mundial que gozaban ambos cantantes estaba comenzando a cobrarles factura. De acuerdo con George en su documental A Different Story, el éxito no le hizo para nada feliz y empezó a pensar que había algo malo en ser un ídolo para millones de niñas adolescentes. Todo el proceso de Fade, promoción, videos, tour, premios, lo dejó agotado, llegando a sentirse solo y frustrado, y además lejos de su familia y amigos. Durante 1990 le dijo a su compañía discográfica Sony que ya no quería hacer más ese tipo de promociones. Por otro lado, la enorme popularidad de Michael Jackson era algo que ya le comenzaba a afectar desde finales de los años 80, y posteriormente los rumores y escándalos con respecto a su vida personal no hicieron más que intensificarse. Paradójicamente, estos escándalos volvieron a Jackson una figura mucho más mediática y publicitaria, incrementando las ventas de discos como Dangerous de 1991 o History de 1995. Por otro lado, a pesar del éxito conseguido, George no estaba cómodo con la maquinaria comercial que le rodeaba y que condicionaba su creatividad. Listen Without Prejudice, volumen 1, se publicó el día 3 de septiembre de 1990. Fue un producto mucho menos comercial que, a diferencia de Fade, apenas tuvo publicidad. Algunas voces culparon de la falta de promoción a las constantes negativas del cantante, mientras que otros opinaron que la compañía discográfica, disconforme con el disco, prefirió no intervenir muchos recursos en publicitarlo. George se negaba a hacer cualquier tipo de promoción de larga duración hasta el punto de que ni siquiera se hicieron videos musicales de los sencillos. Esto produjo que sus ventas no fuesen tan buenas como las de su disco anterior, lo que conllevaría a la suspensión del lanzamiento del volumen 2 que George también tenía pensado lanzar. Debido a esta medida se produjo la conocida disputa con Sony, que tuvo como resultado que George no podría editar un álbum en los 5 años siguientes. A pesar de que la imagen y vida privada de George Michael no eran escandalizadas, como en el caso de Jackson, lo afectado durante este periodo fueron las ventas de sus discos. Durante la década de 1990, Michael Jackson seguía manteniéndose como la estrella incuestionable de la música pop, impactando al mundo del entretenimiento con sus enormes giras mundiales Dangerous y History. Caso contrario era el de George Michael, quien había dado más de qué hablar por su disputa con su discográfica Sony que por su música. George era firme al decir que su batalla contra Sony no era por problemas de dinero, sino de libertad.
batalla que finalmente el artista perdió y que como consecuencia le impidió volver a grabar con otra compañía que no sea Sony. George acusó a los directivos de esta compañía de impedirle cambiar su imagen de sex symbol por la de un autor más serio y profesional. Por otro lado, el ya consolidado rey del pop vio cómo su imagen era manchada para siempre por una disputa legal mucho más seria que la de George Michael, ya que a Jackson se le acusaba de abuso sexual contra un menor en el año de 1993. Y a pesar de que los padres de la supuesta víctima menor de edad aceptaron una compensación económica en lugar de proseguir con el proceso legal, que, de tener razón, enviaría al supuesto abusador de su hijo a prisión, la atención se centró en Jackson, quien al otorgar el dinero a sus acusadores reflejó un acto de culpabilidad para los medios de comunicación, quienes exponían que el rey del pop había pagado para silenciar al niño y a su familia. Conclusión sumamente ilógica, ya que todo se supo en el momento. 1993 también fue un año terrible para George Michael, quien se sumergió en una terrible depresión desencadenada por el fallecimiento de su pareja, el diseñador de moda Anselmo Filippa, a causa de una hemorragia cerebral por el SIDA. 3 años después falleció su madre por cáncer. El artista no supo cómo superar estas pérdidas y se sumergió en drogas como la marihuana y el crack. Pero los escándalos para George estaban lejos de terminar. En 1998 admitió que le gustaba el sexo casual y anónimo y que lo practicaba en lugares públicos. Ese mismo año reconoció públicamente su homosexualidad tras ser detenido por un escándalo y actos lascivos en un baño de Beverly Hills. Un policía secreto lo detuvo luego de que Michael lo invitara a mantener relaciones sexuales en un baño. Tras ese episodio, confesó públicamente su relación con el empresario Kenny Goss, con quien compartió su vida hasta el año 2009. Ya situados en el nuevo milenio, ambas superestrellas cosechaban más escándalos que éxitos musicales. Enfocándonos en Michael Jackson, el rey de la música pop había sido acusado nuevamente por abusos a un menor en el año 2005, enfrentando un largo y devastador juicio en el cual Jackson decidió pelear para demostrar su inocencia, a diferencia del año 1993, donde había pagado y el público, sugestionado por los medios, no le habían creído. Ahora la situación era distinta. Michael Jackson pelearía y demostraría su inocencia, evento que al final sucedió. Michael Jackson fue encontrado inocente de cada cargo que se le acusó y, contrario a ser un hecho convincente para demostrar su inocencia ante todo el mundo, para los medios fue algo sorpresivo y reaccionaron con incredulidad. Reacciones que también dominaron a un enorme rango de personas del público en general, entre ellos la de George Michael. Nuevamente Steve Payford nos relata lo siguiente. Es lunes 13 de junio de 2005 y después de que George Michael me visitara en un conocido sitio web gay, finalmente me invitaron a visitarlo en su palaciega casa georgiana en el Highgate más profundo. Antes de tener la oportunidad de sentarme, George recibe una llamada en su móvil. Es su hermana Melanie. Pon Sky News, instruye. Están a punto de anunciar el veredicto de Michael Jackson. Nos sentamos pegados al televisor de pantalla plana en la pared, esperando el fallo del tribunal sobre la última ronda de acusaciones de abuso infantil. George se sienta a la mesa del comedor. Vemos llegar los veredictos de no culpable. Después del primero, George se muestra incrédulo. No, de ninguna maldita manera, exclamó George, e incluso él lloró. Luego el siguiente, no culpable. No me lo creo, esto es una farsa. ¿A cuántas personas se les ha pagado?, exclama el intérprete de Fate. Sigue y puedo ver que la rabia de George aumenta. Tiene la cara tan roja como Jackson es blanco. Claramente cree que el tribunal ha emitido un veredicto equivocado. Pero, ¿por qué está tan seguro? Obviamente sabe cosas, pero no quiere dar más detalles todavía. La incredulidad de George hacia la inocencia de Jackson se ha tomado como un signo de enemistad originada principalmente por aquel desafortunado encuentro en el año de 1988 en la mansión de Jackson. Sin embargo, el día 11 de diciembre del año 2009, casi 6 meses después del fallecimiento del rey del pop, George declaró lo siguiente a World Entertainment News Network. La muerte de Jackson fue triste y un poco surrealista también, pero siento que hubo algo de potencial perdido allí. Tal vez eso, el nivel de celebridad, simplemente pone fin a cualquier brillantez musical. George estaba convencido de que la creatividad de Michael Jackson fue sofocada por su estatus de superestrella, porque sus récords de éxito disminuyeron a medida que su fama crecía, algo que irónicamente también le ocurrió a él. George también explicó que Jackson no pudo aprovechar las mismas fuerzas creativas en sus últimos años porque su fama mundial obstaculizó su trabajo. Años posteriores a la muerte del rey del pop, George Michael
continuó estando envuelto en problemas con la ley y las drogas. En 2011 estuvo internado por una gravísima neumonía que casi le cuesta la vida. En 2010 chocó contra la vidrería de una tienda mientras conducía bajo los efectos del alcohol y el cannabis. Por ello, terminó preso en la cárcel de High Point en Suffolk, Reino Unido. En 2015 tuvo que ingresar a una clínica suiza para desintoxicarse. George reconoció en ese entonces que fumaba 25 cigarrillos de marihuana al día. Al igual que el rey del pop, fallecido el día 25 de junio del año 2009, George Michael también falleció un día 25, solo que de diciembre del año 2016, en Navidad, desencadenando que su canción Last Christmas adquiriera un significado más nostálgico para sus admiradores. George desapareció a los 53 años de edad en su residencia en Goring-on-Thames, Oxfordshire, Inglaterra, por causas en principio desconocidas. El 27 de diciembre, su manager informó que murió mientras dormía por un fallo cardíaco. Posteriormente, en el informe del médico forense Darren Salter, el día 7 de marzo del año 2017, se explicitó la causa final del fallecimiento: cardiopatía dilatada con miocarditis y esteatosis hepática, que es hígado graso. Con lo cual se concluye la serie de polémicas iniciadas posterior a su muerte, en donde incluso se mencionó negligencia médica. Sus restos fueron enterrados 3 meses después de su muerte en el cementerio de Highgate de Londres. Ambas leyendas tuvieron muchas similitudes en sus vidas y carreras. Lo único que parece diferente son los años de sus nacimientos, siendo Michael Jackson 5 años mayor, nacido en el año de 1958, mientras que George nació en el año 1963. Sin embargo, donde vuelven a coincidir de una manera extraña es en los meses del nacimiento de George Michael, quien nació un día 25 de junio, misma fecha en la que moriría el rey del pop. Aunque nunca existió una amistad entre ellos, sus vidas fueron muy similares en muchos aspectos. Ambos tuvieron que abandonar a las agrupaciones en las que crecieron para encarar el inevitable éxito individual que les esperaba. Ambos hicieron su parte para ayudar a sanar el mundo, contribuyendo con su talento a 2 de los más grandes himnos musicales por la humanidad. Los 2 cantantes fueron íntimos amigos de Lady Di e incluso ambos compartieron mujer. Si bien se rumoró bastante que la actriz Brooke Shields mantuvo una relación amorosa con Michael Jackson, de lo que podemos estar seguros es de que fueron muy cercanos el uno al otro y muy íntimos, de la misma forma que sucedió con George Michael, con quien incluso la relación alcanzó un nivel sentimentalmente amoroso. Las tragedias también fueron muy parecidas para ambos. Si bien Jackson nunca consumió ninguna droga ilegal, como sí lo hizo George, el rey del pop se sumergió en un consumo excesivo de medicamentos y sedantes a consecuencia principalmente de los fuertes dolores físicos que padeció durante su vida. A diferencia de George, quien a consecuencia de su inestabilidad emocional cayó en fuertes depresiones y se refugió en el alcohol y las drogas, en el mismo año que el rey del pop también cayó en depresión por los supuestos abusos de los que se le acusaron por primera vez, siendo 1993 un año trágico para ambas estrellas. Pero sin lugar a dudas, las mejores coincidencias entre ambos Michaels fue el talento que le brindaron al mundo, su preocupación por las injusticias sociales. Canciones como Heal the World por parte de Jackson y Praying for Time de George hacían reflexionar al planeta acerca de los males sociales y la injusticia. También destacan canciones como They Don't Care About Us de Michael Jackson y Freedom 90 de George Michael, ambas unidas por el mensaje de libertad que al sistema que rige al mundo no le preocupa brindar a las personas, sin mencionar que ambas leyendas reunieron a diferentes celebridades del momento para que sus mensajes tuvieran un mayor impacto en la industria y en el mundo, siendo la supermodelo Naomi Campbell, con la que ambos artistas contaron para aparecer en uno de sus videos musicales y surgiendo como una coincidencia más entre ambos cantantes. Pero tú, ¿qué opinas de la relación que hubo entre George Michael y el rey del pop? ¿Te hubiera gustado que su colaboración en un dueto se hubiera concretado? Te leemos en los comentarios. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas más información relacionada con el rey de la música pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.